Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta tarde. Si se pueden poner de pie, vamos a iniciar pidiéndole el control de todo a Dios. Vamos a orar. Padre, nos quedas en los cielos. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este día que nos has permitido despertar, Señor, y que tú nos has permitido hacer nuestros labores diarios, Señor. Te damos las gracias por todo, Señor. Pedimos que tú seas el que tome control de este servicio, Señor. Que todo vaya conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Pedimos que nos perdones por cualquier falta que hayamos hecho ante ti, Señor. Pedimos que si hemos cualquier pensamiento malo, Señor, o acción mala, Señor, que tú seas el que nos perdone. Y que traigas comida a nuestros hermanos que vengan en camino. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este salmo para la gloria de Dios. Vamos a dar tiempo a la meditación esta tarde. Vamos a buscar el Salmo 136. Por favor, todos vamos a buscar el Salmo 36. Cuando tenga el Salmo 36, me deja saber.
Amén. Salmo 36. Antes de leer, quiero pedirles una petición muy especial. No se fije tanto en mi micrófono de peluche, luego ustedes se distraen, por favor. Es para el uso de las redes, en realidad. ¿Tiene el Salmo 36? Ahora más se van a fijar, ¿no? Más quieren tantito, ¿no? Ya se me había perdido la mirada. Salmo 36. Antes de leerlo, siempre es bueno saber de qué se trata un salmo para entenderle mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Se entiende mejor? ¿No? Este es un salmo. Hay muchos salmos bonitos, unos más bonitos que otros, aunque todos son igual de importantes porque es palabra inspirada, es palabra de Dios. Pero el Salmo 36 es un salmo de mucha esperanza, aunque al principio no se mira muy esperanzador. Ya se imaginará cómo es ese análisis, ¿no? Nada alentador. Pero del verso 5 al verso 10, el salmista pasa a hablarnos del contraste que existe entre el hombre pecador y la gran misericordia de Dios. Versos 5 al 10, la gran misericordia de Dios. Y los últimos versos, el salmista hace una invitación a que el hombre confíe en ese Dios. Así es que vamos a leer todo el Salmo. Son 12 versos y el tema es: la maldad del hombre es grande. En primer lugar, la maldad del hombre es grande, porque así lo vamos a ver ahorita, pero la misericordia de Dios es más grande. Bendito sea Dios que tiene una gran misericordia. Repito, el título está largo, pero la maldad del hombre es grande. O hágalo así: mi maldad es grande, pero la misericordia de Dios es mucho más grande. Salmo 36, del verso 1 al verso 12. Entonces, ¿de qué nos va a hablar el Salmo 36? De eso, ¿no? De que la maldad del hombre es muy grande, pero que la misericordia de Dios también es muy grande. Dice así el verso 1, lo tenemos, partamos de ahí. Leamos del verso 1 al 4 y después del 5 al 10 y después el 11 y el 12. En esa forma, dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Ahora del verso 5 al verso 10 cambia a hablar de Dios, ¿no? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Verso 11-12 dice: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse, dice. Ahora, presta atención, no mire su Biblia. Si quiere cierre los ojos, pero abra bien los oídos.
No al revés, ¿ok? No cierre los oídos y abra los ojos, no. Si quiere cerrar los ojos para que escuche. Lo mismo que acabo de leer en una versión diferente. No le voy a dar la versión porque luego a veces son muy prejuiciosos, ¿ok? Pero escuche cómo dice. Dice así. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perverso que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Eso es lo que David dice de los hombres que no temen a Dios. Después dice el verso 5 al 10, hablando de Dios. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tu cuidado de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. No permitas que los orgullosos me pisoteen, ni que los malvados me intimiden. Miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse. Salmo 36. ¿Qué nos enseña el Salmo 36? Ahora, esto es provechoso para todos, ¿ok? En primer lugar, número 1, del verso 1 al verso 4, el Salmo 36 nos presenta un cuadro espantoso de lo que es el corazón del hombre. ¿Estamos? Aquí voy a decir todo lo contrario de lo que dicen los sociólogos, ¿ok? Los sociólogos son aquellos que se encargan de estudiar la conducta de los hombres, cuando se relacionan con otros hombres, la sociedad, y ellos dicen, los hombres no son malos en realidad. Los hombres hacen mal por falta de oportunidad, ¿no? Algunos porque no tienen dinero, tienen que robar, otros se matan porque tal vez en su infancia fueron maltratados y fueron víctimas de algo, por eso se portan mal, pero el hombre en realidad no es malo, ¿ok? ¿Sí me entienden? ¿Han escuchado eso? ¿Saben? Dios dice todo lo contrario, ¿ok? Y no se calla nada, ¿ok? A través de David, lo que nos va a presentar aquí entonces es una radiografía de la naturaleza humana. Aclaro, ahí entramos usted y yo, ¿ok? Salvo la diferencia nada más de que usted y yo hemos sido justificados gratuitamente y sin merecerlo. Esa es la única diferencia, ¿ok? Pero esta radiografía es tanto de los que hoy en día no temen a Dios como la radiografía de los que ya somos salvos. ¿Y por qué es similar? Porque tú y yo también tenemos la misma naturaleza que ellos, salvo la diferencia que les acabo de decir, ¿cierto? Así es que esto que vamos a leer aplica a todos. Aunque David en este contexto, en el verso 1 al 4, él se refiere específicamente a aquellos que no son salvos, aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Cómo lo digo de otra forma? Aquellos que en sus mentes Dios no existe, ¿eh? O si existe, ellos piensan que Dios no está interesado en ellos, en tener una relación con ellos. ¿Sí me entiende? De eso está hablando David, de aquellos que viven como si Dios no existiera o como que a Dios no le importa lo que ellos hagan y por eso terminan haciendo lo que quieren. De eso va a hablar David, cómo son. Así éramos antes nosotros, y si no fuera por Cristo, y si no es por Cristo morando en nosotros, seríamos exactamente igual que ellos. ¿Estamos? Ok, entonces dice así, ¿cómo son ellos? David empieza así en el verso 1, voy a entrar directo para no hacer tanta vuelta, ¿ok? Dice así,
Verso 1. Se dicen dos cosas aquí en el verso 1, ¿ok? Veamos la primera dice así. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Este verso está medio, en esta traducción Reina Valera está medio raro, ¿no? La iniquidad del impío me dice al corazón. Una traducción diferente lo expresa así, ahí le va. La iniquidad la maldad es como una voz que le habla desde dentro del corazón al hombre que no teme a Dios. Bueno, lo que David está diciendo es esto. David dice que la maldad del hombre está dentro de él. Y David dice que la maldad es como una voz que susurra, que habla. Y el que la escucha hace todo lo que esa voz dice. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que David dice. Lo que David está diciendo aquí, dice, otra traducción dice, o más bien en el original, en realidad en el original hebreo, dice que la maldad es como un oráculo dentro del hombre que no teme a Dios. Hermano, ¿qué es un oráculo? Un oráculo es aquella voz en respuesta a una pregunta que se hizo. Los hombres cuando consultaban a sus deidades, le hacían una pregunta y la respuesta o la persona que les daba la respuesta se llamaba oráculo. Entonces David dice, el hombre es malvado. Dentro de él es como si hubiera una voz que te dice que el hombre es malvado. Es lo que David está diciendo. La maldad, es como si la maldad le dijera al hombre que no teme a Dios, le hablara y el hombre hace todo lo que esa voz le dice, ¿no? Y es que la maldad es un estado de ánimo donde cada persona sin Dios se encuentra. Su maldad les habla y ellos obedecen. En forma sencilla lo que David está diciendo es así. La maldad está dentro de ellos, la maldad habla y ellos obedecen. Es en una forma sencilla lo que David dice acerca de los que no temen a Dios. Y lo que podemos aprender de aquí es que la maldad está dentro del hombre. Los hombres no son malos o los hombres no hacen cosas malas por las circunstancias externas, ¿no? ¿Por qué lo mataste, no? Es que cuando yo era joven, no sé, fui maltratado y ahora tengo un impulso de querer dañar a los demás y por eso yo lo asesiné. En realidad no. La Biblia dice que los hombres hacen el mal porque el mal está dentro de ellos, ¿ok? ¿Por qué robó? Bueno, es que él nació en la sociedad, nació en la parte pobre, ¿no? No tiene recursos y por ser pobre se vio obligado a robar. ¿Saben ustedes que los más ricos también roban? ¿Sí me entiende? No, el hombre no roba porque nació dentro de la sociedad en la parte de los pobres. No, lo que David está diciendo es que el hombre hace cualquier cosa mala porque la maldad está dentro de él. ¿Sí estamos? Y es a causa del pecado que se introdujo al mundo desde la desobediencia de Adán, ¿ok? De ahí para acá todos los hombres tenemos esta naturaleza pecaminosa. Entonces, el mal está en nosotros. Y el problema principal, que este mal, ¿okay?, que está en nosotros, se exterioriza, es porque el hombre no tiene temor de Dios. Es lo que dice David ahí mismo en el verso 1, ¿cierto, no? Dice, el problema es dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ese es todo el problema. O sea, la maldad está en el hombre y el hombre lleva a cabo esa maldad cada que la maldad quiere, o sea, cada que la maldad le susurra, y es que así lo expresa David, que cada vez que la maldad susurra al hombre, haz lo malo, el hombre lo hace. ¿Y por qué? Porque no hay temor de Dios. Ese es el motivo principal. El hombre sin temor de Dios siempre está dispuesto a escuchar esa voz y obedecer. Usted se acordará, ¿no?
Cuando estábamos sin Cristo, como dice Efesios capítulo 1 y 2, ¿se acuerdan? No, que no teníamos temor de Dios, que de repente venía una tentación a robar, ¿y qué terminábamos haciendo? Y robando, ¿cierto o no? Y teníamos una tentación a maldecir, ¿y qué terminábamos haciendo? Maldiciendo. Y venía la tentación a vengarnos del que nos hizo mal y planeábamos vengarnos, ¿no? ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no hay temor de Dios. Hoy esos sentimientos se siguen sintiendo. ¿Y qué nos detiene? Bueno, el temor de Dios ahora, esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces, así vemos que el problema del hombre es interno, ¿ok? Es la falta de temor a Dios y no debido a las circunstancias externas, como falta de oportunidades, como posición social, algún maltrato, etc. Aclaro, esto vamos a aprender mucho, ¿ok? Porque somos bien dados a querer justificarnos por las cosas externas. Y aquí se va a sentir feo, pero muchos de nosotros hemos querido justificar lo mal que hemos hecho diciendo que porque son las circunstancias externas, ¿cierto o no? Bueno, aquí la Biblia echa por tierra todo eso. Cada que usted y yo hemos hecho algo malo, no podemos justificarnos diciendo que fue por la culpa de una circunstancia. Olvídese, eso no existe, ¿ok? No, la Biblia es bien clara. Es tu maldad que tienes dentro, dice. Y como no tenías temor de Dios, terminaste haciendo aquello que Dios aborrece. Así dice David que actúan los hombres que viven sin Dios en el mundo. De hecho, Cristo lo confirma. Santiago también nos lo deja saber. Por ejemplo, si usted va conmigo, no pierda el Salmo 36, por favor. Pero vaya conmigo a Mateo 15, por ejemplo. No pierda el Salmo 36, póngale ahí una marca para que después lo encuentre rápido. Pero vaya a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, por favor. Así lo más rápido que puede, porque recuerden que tenemos nada más 40 minutos o menos. Y dice en Mateo capítulo 15, hablando Cristo de dónde está la maldad. Y es claro, ¿no? Lo tiene en el verso 19. ¿Lo encontró? Dice así, verso 19. Dice, porque del corazón, ¿de dónde salen? ¿De dónde? Del corazón. ¿Y dónde está el corazón? Pues en nosotros, ¿no? Porque del corazón, dice, salen y los malos pensamientos. No es por lo externo, es por lo interno, ¿ok? Los homicidios de adentro de nosotros, ¿ok? Los adulterios es de adentro de nosotros. Nunca busque culpar a alguien, no, es de nosotros, ¿ok? Las fornicaciones de la maldad en nosotros. Los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las blasfemias. Dice Cristo, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No, las cosas externas, dice, no son las que hacen que el hombre se porte mal, ¿ok? No, dice, es la maldad que está en nosotros. Que cuando no tenemos temor de Dios, terminamos haciéndola. Está fácil, ¿no? ¿Sí lo entendimos? Así, no nos engañemos, ¿ok? Así es el asunto. Santiago también habla al respecto allá en Santiago capítulo 4, en el verso 1, vaya conmigo así corriendo. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 4, verso 1. Ahora, no se desanime, ¿ok? Porque al final David nos va a explicar cómo resolver este problema, ¿no? De la maldad en nosotros. Eso es lo bonito, ¿no? Que la Biblia no nos deja solamente con el problema, nos da la salida. Dice Santiago capítulo 4, verso 1, un texto conocido de hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, cuando tenemos guerras, cuando tenemos pleitos, cuando tenemos agarrones, pues, discordias, ¿me entiende? Divisiones, todo eso. ¿Dónde viene eso? No, luego decimos, no, es que es por culpa del hermano, es por culpa de aquel y así es que no es como, no, dice que no, dice, no es de vuestras pasiones, ¿ah? De adentro, dice, las cuales combaten en vuestros miembros y por eso haces todo lo demás, codicias, matas, tienes envidia. ¿Sí me entiende? Es por eso. Entonces, así que
hay que tener claro en esto. ¿Dónde existe la maldad? Si la maldad está en el corazón del hombre, ¿en qué lugar físicamente podemos decir que existe la maldad? ¿Dónde está la maldad entonces? Ok, en el corazón del hombre. Y donde quiera que va el hombre, en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Como alguien dijo, donde quiera que haya un corazón palpitante. Así es que si usted quiere buscar un lugar físico aquí en la tierra donde usted no pueda estar cerca del mal, déjeme decir una cosa, no lo va a hallar, porque va dentro de usted mismo. Tan sencillo como eso, ¿no? Me sorprende cuando los hombres quieren huir del mal, ¿no? Y ahí lo llevan dentro de sí, ¿no? No, esa no es la solución, ¿ok? El mal está en todas partes, que hay un corazón que palpita todavía. Esa es la realidad, dice David. Eso es lo que son los hombres. En este caso, él está hablando de los hombres inconversos porque en ellos se manifiesta más claramente, ¿ok? Porque ellos no temen a Dios. Y si tú dices, hermano, yo no soy así. Bueno, tal vez Dios no te dio la oportunidad de llegar a ese extremo. Pero si Dios te hubiera dejado ahí en una circunstancia adversa, lo hubieras hecho. Porque tienes la capacidad de hacerlo. ¿Sí me entiende? Podríamos, si usted dice, el hombre más malvado que hemos conocido fue Hitler. Nosotros no somos peor que Hitler. La única diferencia es que él desarrolló la capacidad de maldad que estaba en él. Y tú y yo no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Pero si la tuviéramos, lo haríamos. Tenemos la misma capacidad de maldad todos. ¿Sí me entiendes? No hay excepción de personas. Eso es una realidad, es lo que somos. Somos bien malvados, ¿ok? En el verso 2, David nos va a decir cómo razonan ellos, ¿no? Salmo 36, y esto se pone interesante. Verso 36, Salmo 36, verso 2. ¿Cómo razonan? ¿Cómo piensan? ¿No? ¿Cómo actúan? Verso 2. Le doy tiempo. ¿Lo tiene? Dice David, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Otra forma de decirlo es que ellos, como no tienen temor de Dios, como para ellos Dios no existe y si existe no les importa, ellos cuando hacen mal se dicen a sí mismos, lisonjearse, hablarse bonito a ellos mismos. Bueno, sí lo hice, pero como que tienen un monólogo consigo mismo, ¿no? Bueno, sí hice esta maldad, pero no fue tan malo. No te preocupes. Todos lo hacen. Además, te hacía falta. ¿Sí me entiendes? Es lisonjearse a sí mismo, ¿no? ¿A quién no lo ha hecho en el pasado? Repito, se lisonjean, dice, por tanto en sus propios ojos. Eso es lo que hacen ellos. Ellos piensan así porque no toman en cuenta a Dios. O sea, ellos se ponen en el plan del acusado, se ponen en el plan de Dios y en el plan del juez. Es decir, ellos son al mismo tiempo el acusado y el juez, ¿eh? Y se hacen juicio y dicen, me declaro inocente. ¿Sí me entiende? Eso es lo que hacen ellos. ¿Por qué? Por la maldad que está en ellos, porque no tienen temor de Dios, y ellos deciden si lo que hicieron fue bueno o malo, y terminan decidiendo que lo malo que hicieron no fue malo en realidad, fue bueno. Eso es lo que ellos hacen, se analizan y se encuentran a sí mismos inocentes. Ahora, esto es tan común hoy en día y cada vez va a ser más común. Por eso me di la tarea de investigar 3 historias rápidas de personas que hicieron algo malo según la Biblia, pero que ellos decidieron decirse a sí mismos que no era malo. Se me ocurrieron varios, pero no serían muchas historias. Escogí las historias que yo considero que es una maldad grande,
que es el asesinato de los inocentes en este caso. Y usé la palabra inocente porque me refiero a aquellos que todavía no han visto la luz. Hablo de los vivos que están todavía en el vientre de las madres, almas, ¿ok? Seres humanos que no han nacido todavía. Para mí no hay más en esta tierra inocente que ellos, ¿no? Y asesinarles, para mí eso es un crimen muy grave. Hay muchos crímenes, por supuesto, y pude haber traído muchas historias, pero quise usar esta historia. Y viendo esta historia, miré cómo lo que ellas hacen se aplica mucho aquí. No tienen temor de Dios. Ahí tengo una historia, ¿ok? Dice así, dice ella, esta era una haitiana, ¿no? Y hay un programa que se llama Aborto Seguro, que ayuda a estas mujeres, ¿ok?, a lidiar con que lo hagan y ayudarles después psicológicamente para que no se sientan mal. Y este programa Aborto Seguro recoge las historias de ellas para impulsar más el programa y que muchas más mujeres los busquen y puedan seguir abortando o más bien matando seres humanos antes del nacimiento, ¿no? Tal vez esto lo van a quitar de Facebook, espero que no, ¿verdad? Dice así ella: yo fui una de esas mujeres que utilizaron métodos no seguros. A mí, por suerte, me atendieron, dice. Solo deberían hacerse abortos seguros, ¿eh? Es más fácil, dice, y no hacen falta muchos recursos. Arriesgué mi matrimonio porque mi salud corría peligro, porque sabía que no estaba preparada para otro embarazo. Mi pareja quería que me sacrificara, o sea, su pareja quería que sí tuviera al bebé, pero ella no estaba dispuesta a morir, ¿ok? Que muera alguien más, menos yo, ¿no? Pero ella supuestamente hizo lo correcto, ¿ok? Dice, las mujeres que abortan no son malas, dice. Ella está diciendo a sí misma, quiere justificarse, ¿ok? ¿Se dan cuenta? No son asesinas, dice. Y otras tantas cosas que se dicen, es una necesidad, dice. O sea, necesitaba yo matarlo, ¿no? Para vivir yo, ¿eh? Tenemos que poder decidir sobre nuestra salud reproductiva, porque si no somos autónomas, podemos llegar a morir por satisfacer la voluntad de nuestra pareja, o de nuestra madre, o de un tío, o de una tía, o de una abuela, dice ella, ¿no? Lo mejor es decidir por nosotras mismas lo que queremos hacer con nuestra salud, porque eso también puede salvar vidas. ¿Sí? ¿Y la otra qué? Usted es una mujer de Grecia. Dice, no tiene nada de malo, dice. No me venía el periodo, así que fui a una clínica en Atenas. Ya había decidido que si estaba embarazada, abortaría. Tengo 2 hijos, no podía permitirme tener otro. Me dieron una pastilla para que me la tomara en la clínica y otras para que me las tomara en casa. No tuve ninguna complicación. Tuve algo de dolor, pero me dieron analgésicos y eso me ayudó. Tomé la decisión yo sola, no se lo dije a nadie. Si una amiga me dice que quiere abortar, no voy a detenerla. Le diría la verdad, no tiene nada de malo. Este es de Colombia, Dice, era como si recuperara mi vida, dice. Tenía 19 años cuando sospechaba el embarazo. Estaba confundida, no dormía, solo pensaba en las consecuencias. Me hice la prueba y al ver el positivo, sentí que el mundo se me venía encima. Estaba iniciando la universidad. Mi novio de aquel momento era muy religioso, lo que empeoraba las cosas. Luego fui consciente de que me maltrataba. Accedí a un aborto con medicamentos. Por fortuna estuve a tiempo para este tipo de aborto. Sin embargo, creo que hubo muchos errores por falta de conocimiento de quienes me atendieron. En una farmacia que vendía las pastillas, de forma ilegal, me dijeron que me introdujera 2 pastillas. Esto solo me causó dolor, no tenía el sangrado. Luego fui a una clínica clandestina y me dijeron que esperara unas semanas más. De esta manera el feto estaría más grande y podían extraerlo. Esto sí me dio miedo y no quería esperar más. Para ese momento tenía 8 semanas de embarazo. Regresé a la farmacia y volví a comprar esas pastillas. En esa ocasión sí sangré, tuve dolor fuerte como si tuviera cólicos menstruales, pero sentía tanta tranquilidad. Era como si recuperara mi vida. En ese momento solo hablé del aborto con la pareja que tenía. Sin embargo, el hecho de que este hombre me haya puesto bajo escarnio, o sea, no le gustó a la pareja, me confirma
que abortar fue la mejor decisión que pude haber tomado, dice. Años después, al terminar la relación con este hombre, él le dijo a toda mi familia que yo había abortado, dice. Entré en una depresión muy fuerte. Lloraba todo el tiempo por las cosas que mi hermana me decía. Mi familia, después de casi 10 años, me sigue juzgando por esto. Cuando los provida hablan de depresión posparto, realmente dice, creo que se relaciona con el choque emocional que se siente, no con el hecho en sí de abortar. O sea, dice que ese problema que las mujeres sienten, ese malestar, esa conciencia, dice que no es por abortar, dice, no, es por lo que los demás te dicen. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando una mujer aborta, después se siente mal no por haber abortado, sino por la crítica de la gente malvada que le dijo que hizo mal, ¿no? O sea, ese es el razonamiento de ellos, ¿no? Así piensan, ¿por qué? Por lo que dice David, dice, la maldad está en ellos, ¿ok? Ellos se hablan bonito a sí mismos, a sus ojos ellos son buenos, ¿no? Dice, realmente creo que se relaciona con el choque emocional que se siente, no con el hecho en sí de abortar, sino con lo que ellos te hacen sentir, te culpan, te rechazan, te dan la espalda, dice. Cuando sentí esos señalamientos, lo hablé con mi amiga, ya sabía que ella era feminista, claro, y siempre hablaba sobre el poder de cada mujer para tomar decisiones, ¿no? Pues claro, buscas a alguien que te siga hablando bonito, ¿no? Y que te diga, hiciste bien. Ellos se dicen a sí mismos que nadie les va a acusar de haber hecho algo malo, ¿no? Dice ahí en el Salmo 36, donde estamos, dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, ¿no? Ya hablé sobre eso, dice, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ellos dicen, no hice mal, hice bien, era necesario, ¿no? Además ellos piensan que nadie tiene por qué juzgarles. Ellos piensan que nadie les va a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no creen que exista Dios. Y si creen que existe Dios, ellos piensan que Dios no les va a decir nada. Usted sabe, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué Dios me diría algo? Si Dios es amor. ¿Sí me entiende? Eso es lo máximo que llegan, ¿ok? Pero ellos no creen en un juicio venidero, ¿ok? Ellos no creen que Dios es justo también, ¿ok? Por eso dice ahí, ellos se lisonjean, por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ellos piensan que no tienen por qué dar cuentas a nadie. Sus conciencias inclusive ya no les molestan, ¿ok? ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus mentes, ¿ok? Ellos no se sienten mal, ¿ok? No sienten ni vergüenza como estos relatos que acabamos de tener. Ellos no sienten ya ningún mal. Si al principio lo sintieron, después lo eliminaron, ¿ok? Saben, dice ahí en el verso 3, Salmo 36, ¿lo tiene? David sigue hablando sobre la actitud de estas personas, ¿ok? De los malvados. Dice así el verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad. De hecho, en el verso 1, cuando David dice la iniquidad del impío me dice al corazón, la palabra iniquidad ahí es la palabra rebeldía, ¿no? La rebeldía del hombre le susurra, ¿no? Que es malvado, ¿no? Y en el verso 2, cuando dice de su iniquidad, que su iniquidad no será hallada, ahí se refiere a la palabra iniquidad, aunque se escribe igual, significa diferente, significa su perversidad. Ellos piensan que su perversidad no va a ser hallada, nadie se va a enterar, Dios sí se va a enterar. Bueno, Dios está enterado, ¿ok? Y Dios lo va a juzgar. Y en el verso 3, cuando dice la palabra de su boca son iniquidad, ahí la palabra iniquidad significa mentira, una farsa. Hay 3 veces que usa la palabra iniquidad, pero significa algo diferente y se escribe diferente, aunque se tradujo igual. En la primera parte significa, en el verso 1 significa una rebeldía. En el verso 2 significa una perversidad. Y en el verso 3 significa una mentira. Las palabras de su boca son mentiras, son iniquidad, dice, y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Lo que David está diciendo es que de estas personas, como no temen a Dios
y existe una gran maldad en ellos, las palabras que ellos dicen son puras mentiras, ¿ok? Aunque ellos quieran aparentar que están diciendo una verdad, no, ellos están mintiendo a sí mismos y pretenden engañar a los demás también, ¿ok? Por esta razón se han quedado sin la capacidad de ser cuerdos. Ellos lo que están diciendo no tiene cordura, ¿ok? Están hablando como locos, ¿no? Están diciendo, es como lo que dijo esta mujer, el aborto es bueno porque salva vidas. ¿La de quién salva? ¿El aborto salva vidas? No, automáticamente cuando usa la palabra aborto, estás diciendo que vas a matar a alguien. ¿Cómo es que el aborto salva vidas? No, el aborto mata personas. Pero lo dicen con una seguridad y como si fuera algo tan correcto, pero termina siendo una locura. Usted lo percibe porque tiene temor de Dios, pero ellos no lo perciben. Por eso ahí en el verso 3 dice, ha dejado de ser cuerdo, dice. Han dejado de hacer el bien. ¿Qué cosas, no? Con sus palabras dicen toda clase de males. No hay cordura en lo que dicen, todo es falso. Con sus palabras quieren convencerse a sí mismos y convencer a los demás que pueden hacer cosas malas sin ofender su moralidad y sin ofender a Dios. Dice ahí en el verso 4, ¿lo tiene? ¿Qué más hacen? Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Miren, cuando David habla de sí mismo, dice que él se deleita en la palabra de Dios y que aún en su cama dice que él medita, ¿no? Sí, el que teme a Dios, se entiende que el hombre que teme a Dios cuando va a descansar, da gracias a Dios, ¿cierto? Y piensa, Señor, el día de mañana ayúdame para ser menos malvado, ¿no? Pero el hombre que no teme a Dios, del que está hablando David, dice que él cuando va a dormir, él está planeando hacer el mal. A mañana, ¿a quién estafaré mañana? ¿A quién robaré? ¿A quién va a ser mi víctima mañana? ¿Cómo le voy a hacer? Lo tengo que planear hoy antes de que empiece un nuevo día. Eso es lo que David está diciendo. Y cuando andan en su camino, dice que es constante maldad. Es como lo que dijo, se dijo allá en Génesis capítulo 6 en el verso 5, ¿se acuerdan? Lo leo, no lo busquen, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal, dice. Miren, hasta aquí, hasta el verso 4, y fui rápido por cuestión del tiempo. David nos acaba de decir cómo es la naturaleza del hombre, el corazón del hombre que no tiene temor de Dios. Allí estuvimos usted y yo, ¿ok? ¿Sí entendimos? Qué terrible un hombre así, ¿no? O sea, dice usted, ¿cómo puede existir gente así? Hace unos años atrás sacaron una noticia en la televisión, ¿no? Que estaban dos compadres, ¿no? Ahí allá por Yucatán, me parece. Y como que tomaron un poco y se apreciaban mucho. Él decía, el que relató, el asesino, dijo, yo apreciaba mucho a mi compadre. Yo cómo quería a mi compadre, dice. Y un día nos reunimos, estábamos tomando, dice, y me le quedé viendo y yo dije, él me cae tan bien, dice, que a lo mejor, así como me cae de bien, sabe de bien. ¿Y saben qué hizo? Y lo asesinó. Esto en la televisión, lo asesinó, lo colgó y se lo empezó a comer por partes. Simplemente porque él dijo, si me cae tan bien, de seguro sabe igual de bien. Y usted dice, ¿cómo puede existir ese tipo de maldad? A veces Netflix saca documentales de asesinos en serie, ¿no? Y hay un documental de una mujer que mató a su pareja, pero la forma de hacerlo, ¿no? Estuvo con él después que estaba ya bien borracho y drogado, inconsciente, agarra un cuchillo de la cocina y lo empieza a partir en pedazos. Y su plan era
poner pedazos en diferentes lugares para que lo fueran encontrando la policía poco a poco, pero sin sentido alguno. Cuando le preguntaron, porque hey, sabemos que eres tú porque estuviste con él, pero encontramos unos pedazos ahí donde estuvieron en su casa, pero no encontramos todo el cuerpo. Revisaron su casa, ahí estaba toda la parte del cuerpo, ¿no? Y ella dijo, bueno, dice, me atraparon antes de tiempo, dice, no me dieron tiempo repartir los demás pedazos, ¿no? O sea, pero dijo con una tranquilidad así como que, ay, me quedé dormida, no me alcanzó el tiempo, me cacharon. Entonces, ¿dónde existe, cómo puede existir tanta maldad? Y usted tal vez se sorprenda, ¿ok? Pero sorpréndase de esto. Esto que David está diciendo de ellos, no solamente aplica a ellos, ¿ok? También aplica a nosotros. Nosotros, vuelvo a repetir, ¿ok? No somos diferentes de ellos, ¿no? Y usted me va a decir, pastor, pero yo jamás haría esto. Sí lo harías. Si te encuentras en una circunstancia de ese tipo, sin temor de Dios en tu corazón, la Biblia dice que sí puedes llegar a hacer ese tipo de maldad. Tú me vas a decir que no. Tú di lo que quieras. Pero tú no eres más sabio que Dios. Tú no te creaste a ti mismo. Dios lo que está diciendo, y esta es palabra de Dios, dice Dios a través de David, que todos tenemos la capacidad de ese tipo de maldad. La única diferencia es de que algunos se vieron en tal circunstancia de que eso explotó y se llevó a cabo. Pero tú y yo, gracias a la misericordia de Dios, no tuvimos en esas circunstancias, sino lo hubiéramos hecho. Pero más gracias a Dios que la otra gran diferencia ahora es que hemos sido regenerados por Jesucristo y ahora somos impedidos de alguna manera por el temor de Dios de no llegar a esa circunstancia. Pero si no fuera por eso, usted y yo somos exactamente igual que ellos. Por eso si va conmigo a Romanos capítulo 3, en el verso 9, vaya conmigo por favor, Romanos capítulo 3, en el verso 9, ay, se nos acaba el tiempo. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Antes de leerlo, David ya ocupó casi 3 capítulos, Pablo ocupó casi 3 capítulos de Romanos para explicar que todos los hombres son malvados, ¿ok? Desde Romanos capítulo 1, versos 17 en adelante, ¿se acuerdan? Que todos son malvados. Los que no temen a Dios, los que se creen moralmente perfectos, los judíos que tienen la ley, dice Pablo, todos son malvados. No hay diferencia, dice el verso 9. ¿Qué dice pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los creyentes, ¿ok? ¿Lo entiende? ¿Somos mejores que ellos? La respuesta es, en ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Y este es el problema, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Y como no hay quien busque a Dios, o sea, no hay quien tema a Dios, ¿qué hace el hombre? Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno porque no hay temor de Dios. No hay ni siquiera uno. ¿Y qué es lo que sí somos? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, sus bocas están llenas de maldición y de amargura, lengua lisonjera, ¿no? Que nos decimos que somos buenos, pero no es cierto. Sus pies, dice, su camino, se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Y por qué otra vez? Te lo dice otra vez ahí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si brincamos al verso 23, leamos el verso 23. Nosotros siempre leemos el verso 23 hablando de inconversos, que por cierto el verso 23 no habla de inconversos, habla de creyentes, ¿ok? El verso 23 es para creyentes también. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Sí, los que somos creyentes también somos pecadores, ¿ok? Bueno, si soy pecador, ¿cómo es que puedo entrar al cielo? Te lo dice enseguida. Nosotros entramos al cielo cuando muramos, no porque no somos pecadores, ¿ok? No porque somos inocentes, ¿sí me entiende?
Nosotros no somos ni inocentes y no somos sin pecado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que somos para entrar al cielo? Somos justos. Tenemos una justicia que no es nuestra, ¿ok? Tenemos lo que se llama una justicia imputada. Se nos dio una justicia que no es nuestra, es la justicia de Cristo. ¿Cuándo se me dio? Se me dio cuando yo vine en arrepentimiento y con fe, confiando que Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. En ese momento se me dio la justicia de Cristo, con la cual yo puedo entrar al cielo. Cuando el Padre me ve a mí, ve a Cristo en mí, porque si no fuera por eso me vería a mí, como dice el Salmo 36, verso 1 al 4, así me vería. O como dice Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, así sería yo visto, ¿ok? Sin la justicia de Cristo. Por eso para salvación es importante que cualquier hombre que quiera ser salvo necesita venir a los pies de Cristo, necesita venir a Cristo buscando la salvación por su muerte en la cruz. Este es el evangelio, como dice primera carta a los Corintios capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, así lo dice las Escrituras, que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, porque así lo dice conforme a las Escrituras. Esta es la forma, ¿ok? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo y entrar al cielo? Lo dice el verso 24, siendo justificados, ¿ok? Es la palabra justificado, significa declarado justo, no inocente. Algunos lo definen como inocente, no, en realidad la palabra justificados no es inocente, es simplemente justificados, ¿ok? ¿Significa sin pecado? No, significa justificados nada más. No hay que confundirse, ¿ok? Siendo justificados, y esto gratuitamente, decir que no lo merecíamos, o sea, de balde, o sea, por demás, o sea, no había otra forma, tuvo que dársenos gratuitamente, no lo podíamos comprar, no podíamos trabajarlo, no teníamos nada que ofrecer, no había nada, porque no hay nada bueno en nosotros. Entonces tuvo que dársenos gratuitamente. Por su gracia, dice, es un regalo de Dios, ¿cierto? Que no merecíamos, pero esto fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí explica qué fue lo que hizo, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, la muerte de Cristo fue agradable para el Padre. Y dijo, ok, yo acepto la muerte de Cristo en lugar de la muerte del hombre pecador. Eso significa la palabra propiciación, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener fe en que Cristo hizo esta obra a nuestro favor y que al Padre le plació, le agradó este sacrificio de Cristo, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice. Y por eso dice el verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? Pues queda excluida, dice, o sea, nadie puede jactarse, ¿ok? De lograr la salvación ni por la ley ni por sus méritos, es simplemente por Jesucristo. Hay que entender esto. La diferencia entre un hombre pecador y otro, o sea, todos somos pecadores, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que no teme a Dios todavía? Bueno, la diferencia es que uno ya fue justificado y el otro no. Esa es la única diferencia, ¿ok? Que uno peca constantemente como un estilo de vida porque no tiene temor de Dios. Es 100% maldad. Lo que su maldad le dice, eso hace. Y el otro que fue justificado, tenemos la capacidad de hacer maldad. Tenemos la capacidad. ¿Pero qué nos detiene? Y pues el poder de Cristo en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros que nos retiene. Y cuando nos alejamos de Él, ¿qué hacemos? Y pecamos. Ese es el problema que tenemos. Que cuando nos alejamos del Señor, te aseguro que inmediatamente que dejamos la comunión con el Señor, vamos a pecar. Inmediatamente que usted deje de congregarse, que deje de leer la Biblia, que deje de orar, que dejemos de tener comunión entre creyentes para exhortarnos, en ese preciso momento, esa voz nos va a susurrar, haz maldad, haz maldad. ¿Y sabes tú qué vas a hacer? Obedecerle. No porque no tengamos el poder de contenernos, sino porque ese poder que tenemos no lo usamos. No así los que no son salvos. Ellos no tienen ese poder, ¿ok?
Por eso necesitan la salvación primeramente. Por eso se les predica el evangelio de salvación. Por eso es la primera cosa que se les predica. Necesitan la salvación primeramente. La diferencia es que en algunos se ha manifestado toda la maldad que existe en el ser humano y en otros no. Pero la misma capacidad de maldad se encuentra en todos sin excepción. El que tiene a Cristo en él puede refrenar su maldad y el que no tiene a Cristo no puede refrenar la maldad que está en él. Por eso es necesario conocer a Cristo, confiar en él, entregarle nuestra alma misma, ¿ok? Para que seamos guardados de toda esa pecaminosidad que todavía está en estos miembros. Pero damos gracias a Dios que por su misericordia nosotros hemos sido regenerados y tenemos que preocuparnos por los demás, ¿ok? Que conocemos. Y siempre le hemos dicho, comience de la parte más cercana. Podemos comenzar en la casa, podemos avanzar en el trabajo si nos da la oportunidad, podemos comenzar a seguir a la familia, ¿me entienden? Pero algo se tiene que hacer. Vamos a terminar con esto. Terminamos con esto. Salmo 36, en el verso 5. No lo voy a explicar, pero lo que encontramos ahí es la gran solución para la maldad del hombre. Y eso es lo que David va a explicar. David va a decirnos que así como la maldad del hombre es tan grande, también la misericordia de Dios es tan grande que Él puede salvar al hombre. Cuando el hombre venga a ampararse, a cobijarse en Dios, pero el hombre tiene que venir a Dios, ¿ok? Que es el único refugio seguro. Le hice una pregunta. ¿Cuál es el único lugar seguro aquí en la tierra? Donde quiera que haya un corazón humano, no es seguro el lugar, ¿ok? El único lugar seguro es en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es inmensamente bueno, inmensamente misericordioso, inmensamente justo. No se puede medir, ¿ok? Por eso es el único lugar seguro. Bueno, eso es lo que David va a decir. Solamente lo voy a leer y esa es la gran esperanza, la gran alegría de este salmo, ¿ok? Que Dios pueda ayudarnos aún con toda la maldad que tenemos. Dice así el verso 5. Dice, Salmo 36, verso 5. Jehová dice, hasta los cielos llega tu misericordia. David no lo puede medir, por eso usa esta frase, hasta los cielos, ¿no? O sea, no se puede medir. Dice, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Sí entiende el lenguaje? O sea, ¿quién puede medir esto? En aquel tiempo era algo inmedible, ¿no? Es lo que quiere David decir. Yo no puedo medir tu misericordia y tu fidelidad, dice. Tu justicia, ¿Dios es justo? Sí, los hombres que hacen maldad dicen que no, ¿verdad? Pero sí, Dios es justo. Dios es amor, pero también es justo. Tu justicia es como los montes de Dios, dice David, así lo medía. No es tan grande tu justicia, es tan poderosa tu justicia, tan fuerte tu justicia. Tus juicios son un abismo grande, ¿no? Sí, Dios tiene sus justos juicios, ¿ok? Y Él va a llamar a cuentas a todos, creyentes y no creyentes. Dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra y por eso estamos aquí, ¿ok? Yo creo que por eso estamos aquí. Queremos ampararnos bajo las alas de ese Dios para que nuestra maldad no nos consuma, ¿ok? No nos ha consumido por la pura misericordia de Dios. ¿Por qué crees que nos reunimos aquí? ¿Creen que más es así como por hobby? No, es que el Señor mismo dijo, ¿no?, allá a Israel en el desierto, para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso estamos aquí. Hermanos, si no nos despedazamos, necesitamos ampararnos bajo el Dios todopoderoso y misericordioso. Vamos a orar y dar gracias al Señor por esto. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque pudimos reunirnos, Señor, y nos recuerdas, Señor, lo terrible que es la condición del hombre sin ti. Padre, gracias por advertirnos, por dejarnos saber que tenemos que tener cuidado, Señor, de en dónde estamos parados. Y una vez más volvemos a reconocer, a entender lo mucho que te necesitamos, que eres el único lugar seguro donde nuestra alma puede refugiarse, donde puede encontrar reposo. Fuera de eso, Señor, nuestra naturaleza siempre nos está susurrando a hacer el mal, Señor. Ayúdanos, por favor,
a que nosotros queramos venir delante de ti en genuino arrepentimiento, en genuina dependencia, Señor, de que tú eres Dios todopoderoso, soberano, y que nosotros tenemos que sujetarnos a tu voluntad. Señor, ayúdanos por favor. Gracias por tu consejo, Padre. Estamos en tus manos. Te pedimos por aquellas personas que en este momento, Señor, son ignorantes a tu soberanía, son rebeldes todavía. Te suplicamos que tu misericordia, que es tan grande, les alcance a ellos como nos alcanzó a nosotros. Ayúdales, por favor, y a nosotros síguenos ayudando para que en lo que nos llamas a tu presencia podamos refrenar, Señor, esta naturaleza que también constantemente nos susurra a hacer la maldad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar con la oración que tenemos cada miércoles y le pido una vez más a mi hermano Samuel que nos ayude, por favor, hay una